Bienvenidos a una nueva edición de Nuevamente, esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y el Arzobispado de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana nos acompañan dos autoridades de la Universidad Católica de Santa Fe. Por un lado, el decano de la Facultad de Derecho y Ciencia Política. Con él estuvimos conversando de un proyecto muy interesante que viene desarrollando la universidad ya hace 3 años junto a la Fundación Vida Silvestre en lo que es el proyecto Yaguareté, en el cual estuvieron haciendo relevamientos y análisis para presentar un proyecto de ley de protección de este monumento natural según la UNESCO. Por otro lado, estuvimos conversando con el flamante director de Pastoral, hace muy poquito designado, el padre Nicolás Cortés Zavala. Con él estuvimos charlando acerca de estos desafíos de la pandemia y de la función de la pastoral en la vida de los universitarios. Vamos a las notas. Y como les adelantábamos, con el doctor Müller estuvimos conversando acerca de este proyecto Yaguareté. El doctor Müller es una eminencia en lo que es derecho ambiental en la República Argentina y desde la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Católica de Santa Fe y del Instituto de Investigaciones estuvieron generando esta propuesta de ley para la legislatura misionera. Bueno, doctor Müller y la Universidad Católica de Santa Fe desde 2018 ya está participando de este proyecto Yaguareté. ¿En qué consiste? Bueno, el tema es el siguiente. A través del Instituto de Derecho Ambiental de la sede Santos Mártires, en Misiones, dirigido por la doctora Nancy Toñolo, tomamos en contacto con la Fundación Vida Silvestre Argentina, obviamente una institución sobradamente reconocida en el país, donde la preocupación estaba por lo que es los patrimonios naturales, uno de los cuales, el monumento para la provincia de Misiones, es el Yaguareté. Entonces hicimos 2 convenios, y hay la posibilidad de un tercero, 2 convenios donde, por un lado, hacíamos una investigación de las causas existentes jurídicamente sobre el Yaguareté, y en una segunda etapa, luego de una serie de actividades que desarrollamos conjuntamente con la averiguación de las causas, era una propuesta de modificación, tanto en el orden procesal como penal, fundamentalmente procesal penal, para la toma en conciencia en su real dimensión desde el punto de vista legislativo y normativo acerca de lo que requiere hoy todo lo atinente al derecho del ambiente. Y esto tiene su importancia enorme porque digamos que, es decir, todo lo que tiene que ver con el ambiente ha sufrido una serie de variaciones en la consideración fundamentalmente jurídica. Nosotros pasamos de una etapa retórica del derecho ambiental donde todos nos transformamos en hombres verdes, ecologistas, una inflación legislativa. Después tuvimos una segunda etapa donde, ya estamos analizando los problemas, vemos las eventuales soluciones que pueda tener y analíticamente, y ahora estamos en una etapa paradigmática donde realmente tenemos que ir a los hechos, ver de qué manera, en qué forma. Y yo creo que vamos aprendiendo de cada una de esas etapas también la consideración que se hace. Fundamentalmente porque la naturaleza, de ser un recurso exuberante, es un recurso escaso. Y que al mismo tiempo plantea la necesidad del desarrollo de las sociedades que también están inmersas en esa naturaleza, digamos. Es como que estamos en pugna con el Yaguareté en este caso y las comunidades que también tienen que estar en el mismo lugar. Por supuesto, pero lo que pasa es fundamentalmente
hay un concepto dentro del derecho ambiental que refiere a las generaciones por venir o a las generaciones futuras. Y en el sentido de que se trata de que el ambiente que disfrutamos nosotros sea el ambiente que disfruten nuestros nietos. Y como todo en los recursos son finitos, hay que tener realmente una conciencia adecuada. Nosotros tenemos, gracias a Dios, una constitución que en la reforma de 1994 le dio la entidad adecuada desde el punto de vista constitucional al ambiente. Y no solamente al ambiente, sino al desarrollo sostenible, que no sea en pugna con el ambiente, y también que pusiéramos los ojos en las generaciones por venir. Entonces, ese marco constitucional por un lado, y por otro lado porque el derecho es sumamente cambiante, es decir, el derecho se va adecuando también a las circunstancias. No es que cambie en esencia, digamos, pero cambia las consideraciones que pueden hacerse sobre el mismo. Y desde este punto de vista, nosotros vemos que de una mirada antropocéntrica, donde todo dependía del hombre, su propiedad, de su disfrute, pasamos a una mirada egocéntrica, como dice el actual presidente, como dice el integrante de la Corte en este momento, el doctor Lorenzetti, que donde no nos ponemos en pugna los humanos con los no humanos, como puede ser un yaguareté, sino que lo que tratamos es de ver una mirada distinta a partir de la consideración de que también pueden ser sujetos de derecho. Es como se reconoce en constituciones americanas, summa kawasai, o sea, el buen vivir, la Pachamama, la tierra, es decir, darle entidad como sujeto de derecho a estas cuestiones. Yo no creo que se pueda asimilar un animal al humano, pero se habla de persona humana, no humana, y entraría dentro de estas cuestiones obviamente los animales. ¿Y por qué digo esto? Porque también en esa teorización que se hace, en esa mirada egocéntrica que podría tener el derecho, nosotros estamos viendo, estamos considerando, y ya lo ha considerado, por ejemplo, el Código Civil francés y el Código Civil alemán, que se entienden como seres sufrientes o sintientes. Piénsese que en ese desarrollo de personalidades, inclusive ahora se empieza a hablar no solamente de persona no humana, sino de persona electrónica. Hay toda una cuestión a través de la inteligencia artificial, la robótica. Entonces son las nuevas categorías. Nuevas maneras de ver la cuestión que tiene su entidad enorme en estos análisis. Y dentro de esa preocupación y dentro de esa empresa, digamos así, y dentro del paradigma que importa hoy el derecho ambiental, está la preocupación por este animal. Es decir, y fundamentalmente, en una primera etapa hicimos un análisis de ver cuáles eran las causas en las cuales estaba involucrado, porque fundamentalmente es a través de la caza furtiva que puede hacerse de todo el atropellamiento que sucede a animales. Sí, por las reservas que atraviesan las rutas. Las reservas que atraviesan la ruta y en Misiones, con la exuberancia que tiene, eso es inevitable. Y podemos apreciar o pudimos ver, es decir, cuáles eran las falencias en las cuales nos encontrábamos, porque, por ejemplo, ver qué pasa con los reincidentes, qué pasa con los que tienen armas que no están registradas, es decir, ver de qué manera configuramos la tipología del delito para ver cuáles son las respuestas que podemos dar y fundamentalmente con un ánimo disuasivo. Sí, porque digamos, condenar o castigar a alguien cuando ya el daño está hecho. Claro, aparte vos podés las multas, ahora son mayores, pero en ese momento eran más exiguas. Es decir, y por otro lado, las comunicaciones, las notificaciones es muy difícil. A veces de países limítrofes vienen a cazar acá y tenés todo un protocolo de notificación que
muchas veces es difícil de llevar en la práctica y sobre todo en lugares que son más inhóspitos. Y por otro lado también tenés la alternativa de que hay una enorme preocupación. Esto es realmente loable, nosotros lo hemos advertido, es decir, hay una enorme preocupación del Ministerio de Ecología de Misiones, de las instituciones, las ONG que están encargadas, no solamente, obviamente, de la Fundación Vida Silvestre, que ni hablar, pero tomamos en contacto con todas las organizaciones que están en esta temática, hicimos encuentros, hicimos talleres, hicimos un encuentro de 2 días con todo lo que importa en cuanto a esta temática del Poder Judicial, que también es sumamente preocupado con los colegios de abogados, es decir, todo el mundo colaboró. O sea, no la preocupación existe. Sí. Existe y de una manera importante y loable, porque todo el mundo colabora, es decir, el colegio de abogados, colegio de magistrados, instituciones en defensa del medio ambiente, ministerio, o sea, no es que nadie le da la espalda a la cuestión, y todo el mundo lo hace con real preocupación, no por una cuestión de aparecer, de no dejar de aparecer, sino una cuestión muy importante y nosotros llevamos como resultado de esa actividad, hizo la presentación la doctora Toñol en lo que es la legislatura de Misiones del proyecto de reforma en la cual intervinieron profesores específicos de la materia, fundamentalmente intervino el doctor Villafañe de Misiones y también, aparte de la doctora Toñola, y el doctor Priumántara de acá, o sea, profesores de la casa, especialistas en la materia, reconocidos nacionalmente, que es todo un aval de las modificaciones que hemos propuesto fundamentalmente para que, es decir, las actividades jurisdiccionales que puedan realizarse no tengan carátulas adecuadas, a la cual le pedimos a la Corte un protocolo para eso, es decir, una actividad judicial que se despliegue a través de expertos científicamente preparados para la cuestión, lo cual no es fácil, que también requerimos de la Corte Suprema de Misiones la posibilidad de establecer estos, no solamente protocolos, sino designaciones. Es decir, pero no es porque sea un problema de allá, sino porque es un problema en todo el país. Es decir, hay todo un presupuesto nuevo en expertise que hay que buscar, que antes no estaba ponderado dentro de los gastos del Poder Judicial. Como, es decir, sí lo era un calígrafo, sí lo era un contador, sí lo era un forense, pero ahora requerís de un entomólogo, claro, es decir, distintas especialidades científicas que tienen que ver con la naturaleza, que también tienen que ser convocados a esta cuestión. Por eso te digo que me parece que no solamente es un proyecto que se vio cristalizado, es un proyecto que intervino mucha gente, que se hizo investigación, estadística, una serie de cuestiones, que como tienen que hacerse los proyectos. O sea, si vos tomás la responsabilidad y lo tomás en nombre de una universidad, de una facultad de Derecho como es la nuestra, tiene que hacerse con seriedad, tiene que cumplirse los pasos adecuadamente, y yo creo que eso es lo que yo rescato como decano de la universidad en toda la actividad que se ha llevado a cabo. Y ahora estamos con el padre Nicolás Cortés Zavala, flamante director de Pastoral de la Universidad Católica de Santa Fe. Con él estuvimos hablando acerca de las actividades que están desarrollando en este momento.
Y padre Nicolás, el desafío de asumir el departamento de pastoral en plena pandemia en la Universidad Católica de Santa Fe. ¿Cómo viene hasta ahora la situación? Tranquila, si puedo decir algo, viene tranquila, pero con muchas expectativas de proyectar, bueno, qué va a ser lo que es este semestre, de acá en más, como si va a haber un regreso de alumnados para recursar materias presenciales, bueno, cómo poder también ya trabajar en lo que queda del año y lo que podamos llegar a hacer. Bueno, estamos en vista junto con la pastoral de jóvenes, ver qué podemos trabajar para poder acercar y motivar a muchos jóvenes, que sobre todo los que han ingresado primer año, que no han tenido la posibilidad de, bueno, de poder vivir dentro de del establecimiento de la universidad. Y padre, durante la pandemia el equipo de pastoral continuó trabajando en algunas acciones particulares. Así es, el padre Matías Vecino, junto con el grupo de jóvenes, habían organizado la campaña de mercadería, que bueno, que ya la llevaron a destino. Desde que asumí yo en el mes de julio, estamos haciendo la campaña del abrigo. Justo nos agarró también el receso acá en la universidad, pero bueno, estamos favoreciendo, fomentando esa campaña para también destinarla al mismo lugar que es en el grupo Guaidurú, ahí de la capilla San Pío de Petrelcina. Bárbaro. Y padre, para todo el trabajo pastoral, esta coyuntura de pandemia fue un cambio, un desafío. Desde su punto de vista, ¿cuál fue el mayor desafío pastoral que tuvo que afrontar en este tiempo? Bueno, yo creo que es después de los primeros tiempos de la cuarentena obligatoria, el hecho de poder trabajar junto con muchos jóvenes, muchos están obviamente en sus lugares, en sus casas, sea en los pueblos, y el resto a veces costó como que el corazón a veces se enfría, ¿no? Y esto de poner de vuelta en actividad, que es también, a veces también veo esto consciente de que con todos los encuentros virtuales que se van haciendo, hace que también haya muchos cambios de horarios y poder encontrarse con los jóvenes para poder realizar alguna campaña, alguna tarea, sea de la caridad, costó bastante. Y bueno, quedamos nomás dentro de los campos virtuales para poder tener encuentros y no perder el momento de poder reunirnos. Para la vuelta, ¿cuál es el desafío que se plantea? Usted dijo, estamos planificando el segundo semestre de este año, ojalá con algunas clases presenciales, pero de todos modos, ¿cuáles son los escenarios en los que están manejándose y cuáles son los objetivos que se está planteando desde la pastoral? Precisamente ayer tuvimos un encuentro, y ya lo veníamos hablando desde la semana pasada, por organizar una convivencia en la medida de lo posible, si las leyes lo permiten, poder tener un encuentro de convivencia para poder compartir y para poder fortalecer los lazos también dentro de la universidad con los alumnos. Eso en primer lugar. También lo que es el retorno de también atraer chicos dentro de la pastoral, que eso es uno de los objetivos principales, ¿no? Que ellos también puedan encontrar ese espacio donde puedan realizar tareas sociales y también puedan fundamentalmente encontrarse con Cristo. Justamente eso me lleva a la siguiente pregunta de ¿cuál es el sentido de tener una pastoral dentro de las universidades? Bueno, precisamente, además de lo académico, que es lo propio de una universidad, sabemos que toda persona tiene esa dimensión religiosa. Bueno, sería evangelizar dentro de la universidad. Por más que en la Universidad Católica sabemos que nosotros desde la fe, Dios nos aporta mucho como persona y puede aportar mucho a ese profesional, ¿no? Que no solamente se quede en un conocimiento, en un contenido académico, sino despertar en él también ese deseo de evangelizar dentro de ese campo, de esa profesión que él ha elegido, sea arquitectura, sea filosofía, psicología, lo que pueda llegar a aportar al otro, aquel con el cual se relaciona, sea la psicología o también dentro del área propia, no sé, de la arquitectura, cómo poder también transmitir a Cristo. Eso es lo fundamental. Me acuerdo una de las palabras del Concilio Vaticano II decía que toda persona, consciente o inconscientemente, desea encontrarse con Cristo.
Bueno, eso es lo que hace la pastoral universitaria, fomentar ese encuentro con Cristo, aunque la persona por ahí ignora eso, pero es el deseo vivo de encontrarse con Él. Bien, entonces la apertura de un espacio para justamente esta formación integral que propendemos desde la universidad. Así es, sí, siempre se habla de una dimensión transversal, donde pueda aglutinar todas las áreas de las materias, pero también que entre lo que es la dimensión religiosa, la fe. La fe que yo digo siempre cuando muchas veces hablo con los jóvenes o a veces en una que otra homilía, ¿para qué vino Cristo? Si Cristo vino, no vino a darnos una respuesta, podemos decir, un contenido matemático, sino ha venido también Él como maestro, como muchas veces lo llamaban, profeta, pero es hijo de Dios y ha venido a darnos algo que no nos puede dar ninguna otra carrera, ninguna otra materia. Por eso es fomentar eso, lo que Cristo ha venido a darnos y ha venido a enseñarnos, ¿no? Ese camino hacia el Padre, Cristo como verdad, Cristo como vida. Y padre, más allá de esta función, de que hace poquitos días está asumiendo en la universidad, todo este tiempo de pandemia, usted como párroco, como parte de movimientos pastorales, ¿cómo hacer presente la iglesia, cómo hacer esta iglesia en salida si tenemos que encerrarnos para cuidarnos? Me acuerdo una homilía de nuestro obispo, precisamente en el contexto justo de la novena de Guadalupe, donde no se podía ir. Él, una de las cosas que dijo es, bueno, que él también vivía esto, bueno, ¿qué hago? Esto que no se puede salir, tener que estar en tu casa, por dónde pasa la voluntad de Dios, ¿no? Sabiendo que también muchos de los proyectos no están, se vinieron abajo o se postergaron. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide? Y también compartía eso, ¿no? Es lo que él mismo vivía. Y hago mención a esto, la pregunta tuya, porque, bueno, esto de la iglesia en salida y tenemos que quedarnos en casa. Yo creo que por dónde pasa la voluntad de Dios, qué es lo que nos pide. Pero, por un lado, es, bueno, animar a aquellas personas que sí pueden salir, que pueden estar afuera, que no corren un peligro, no son personas vulnerables, qué tarea uno puede realizar para que la persona no esté tan pendiente de sí misma, no se encierre en su propio mundo, porque eso también trae, ¿no?, esas consecuencias. Bueno, al quedar ensimismado en uno mismo, uno pierde esa dimensión de salir hacia afuera también de uno mismo. Por eso, bueno, es motivar a esa persona para que pueda colaborar, para que pueda realizar una tarea, sea en algunos de los barrios más más vulnerables en el sentido de lo social, ¿no? Sea en los barrios del Cordón Oeste, en los barrios, otros tantos barrios que hay en nuestra ciudad. A los que no puedan, porque bueno, es entendible, no solamente porque son vulnerables, sino también porque hay un miedo que a veces se ha generado a salir, bueno, motivarlos que también desde la oración. Yo me acuerdo que también Santa Teresita, el Niño Jesús, ella que tenía ese corazón, ese gran amor por Cristo, de encontrar esa vocación, ella la encontró en la misión. Y uno dice, ¿cómo la misión? Si ella era una carmelita descalza, era de clausura, precisamente ella ofrecía todo lo que vivía, más allá de sus oraciones, sino también los sufrimientos, sus penas que podía atravesar dentro del convento por la misión, por aquellos que estaban misionando, que estaban afuera. Yo creo que eso también, esta iglesia en salida, no quedarnos limitados por los muros de nuestras casas, sino también ofrecer lo que podemos ofrecer desde nuestro hogar. Que a veces se hace difícil salir, no quiero salir, no puedo salir, me da miedo salir. Bueno, ofrecerlo por los misioneros y ofrecerlo también por esa gente que también que está padeciendo. Y eso es una manera también de configurar el propio corazón al corazón de Cristo. Sí, muchas veces esto que usted decía, de encerrarnos en estos muros, tanto reales, ¿sí?, de quedarnos en nuestra casa, como de dejar de ver la necesidad de los otros. Quizá estando todavía en casa, quedándonos y cuidándonos entre todos, pero también recuperando los lazos de la familia, las personas que están más cerca nuestro, ¿no? Sí, y ahora que haces mención a eso de la familia, si hay algo que uno pudo ver como sacerdotes, que también todo esto trajo aparejado que
muchas familias como volver a establecer lazos, por reconciliaciones, a veces rotas por cuestiones de mucho tiempo, bueno, han podido hablar de nuevo, han tenido un acercamiento y eso algo fue muy favorable. Como lamentablemente a veces también ha pasado que dentro de la familia se ha perdido. Pero, como bien decís, esos muros que no son los muros físicos, sino son los muros a veces que de nuestro propio corazón, de nuestra propia persona, es derribarlos y animarse a salir al encuentro del otro, ¿no? Pensar que el otro también está en la misma situación, está pasando lo mismo, o a veces peor. Por eso no quedarse tan pendiente de uno mismo, como también el mundo nos invita a estar pendiente de uno, sino bueno, a pensar en el otro, lo que Jesús también nos vino a invitar en este camino, a tener presente siempre al otro. Y esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si se quieren comunicar con la producción, en nuestra página de Facebook Complejo Multimedial. Muchísimas gracias, Andrea de Alfalfa, aquí en el barrio de Guadalupe, Espora 660, que nos viste, y a Danilo Mettini y a Melina Monti, que nos acompañan en la producción y dirección de este programa. Muchísimas gracias. Buena semana.